hemos titulado el mensaje, Oh ven, vamos a adorarlo. Oh ven, vamos a adorarlo. Y realmente cantando los cantos esta mañana, el canto que dice, Él es el más bello entre millares y millares, me pega el corazón, el saber de que este Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ha visto en su gracia, en su bondad, el permitirme ser parte de su reino. Y no solo eso, parte de su familia, right? A través de Él somos adoptados a la familia de Dios. Somos parte de un reino que se extiende de un lado a otro a través del mundo. Y no solo eso, es un reino celestial. Él reina en lo eterno, en lo celestial. Él reina por siempre y Él nos ha permitido ser parte de eso. Es por eso que Él es el más bello entre millares de millares. Quiero compartir de que, en mis notas pongo qué es lo que quiero que las personas hagan cuando acabe mi mensaje. Y vi esto y lo voy a compartir con ustedes. Normalmente no lo hago. Que se llenen de asombro y de maravilla de quién es Jesucristo y lo adoren como Rey y Señor. Realmente es lo que queremos. Que la maravilla, el asombro que yo tengo de Él, ustedes lo compartan conmigo. Y que la maravilla de esta temporada de la Navidad sea una parte real de su vida. A mí me encanta la Navidad, me gusta la música navideña. En mi hogar estamos constantemente tocando esa música. Me encantan las luces, la maravilla de la temporada, el tiempo con familia. Creo que tenemos visitantes aquí de familia, right? Así que es algo hermoso de pasar tiempo con los familiares que normalmente no podemos hacer. Y cada Navidad repasamos de nuevo la historia navideña que encontramos en San Lucas y San Mateo, con los personajes familiares de María y José, los pastores, el ángel Gabriel, el coro de los ángeles, de los reyes magos, el emperador romano Augusto, el cruel rey Herodes. Todos tenían que jugar su papel de tal manera para que todas las piezas estén en el lugar apropiado, en el tiempo apropiado, porque se había predicho siglos antes, a través del profeta Miqueas, dice, pero de ti, Belén, Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Así que el profeta había predicho de que este niño iba a venir ahí a Belén, Éfrata. Y durante este tiempo recordamos el cumplimiento de esta profecía y otras que predecían y luego proclaman la llegada del Rey soberano, la llegada del Creador, la llegada de Emmanuel, Dios con nosotros. Las historias y eventos de la vida de Jesucristo y como Él, aún siendo un ser humano, y esta es la maravilla de la historia de Jesucristo, Él siendo un ser humano, naciendo y creciendo como cada uno de nosotros, también nos muestra que es diferente que cualquier otro ser humano. Amén. Él caminó sobre el agua. ¿Alguien aquí caminó? ¿Puede caminar? All right. Así que vemos en los evangelios que Jesucristo era único, right? A pesar de ser un ser humano como usted y yo, Él era único. La historia de Jesucristo está basada en los eventos históricos documentados en el libro más leído, la Biblia. Es el más leído, más vendido en la historia humana, right? Aunque hay muchos libros y hay datos de cuántos se venden, la Biblia supera a todos. No solo eso, es el libro más estudiado. Hay personas de
X número de bachilleratos, right? De que pasan su vida estudiando la Biblia, estudiando los lenguajes antiguos para entender más la palabra de Dios. Y, o sea, es el más leído, el más estudiado en la historia de la humanidad. Y lo maravilloso es de que este libro fue escrito por aquellos que estuvieron ahí, o sea, son testigos. Podemos pensar en Mateo, right? ¿Quién era Mateo? Un discípulo de Jesucristo. ¿Quién era Juan? Un discípulo de Jesucristo que estaba ahí la noche en que él fue traicionado. Mateo dice de Jesucristo, del comienzo de esta temporada de la Navidad, él dice el nacimiento, esto es en Mateo 1, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Podemos pensar en José y la situación en que se encontraba él, las emociones de este hombre justo al descubrir que su mujer, que su sueño de una familia, de un hogar lindo y hermoso, que su novia virtuosa está esperando familia, sin que él tenga nada que ver con eso, right? Qué sorpresa le ha dado, right? Mateo nos dice, este discípulo de Jesucristo escribe en su biografía de Jesucristo, dice en el Evangelio de Mateo, nos dice que José estaba pensando romper el compromiso en secreto. O sea, no quería hacer un gran borlote, right? Él quería romper el compromiso en secreto y continúa en Mateo 1:20. Si quiere anotar ahí o si gusta, tenemos varias Biblias ahí atrás. Hubiera anunciado eso antes, pero o puede seguir en su teléfono. Y la escritura principal que vamos a ver hoy es Mateo capítulo 2 del verso 1 al 12. Pero antes de ir ahí, Mateo 1, verso 20 dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, o sea, dejar o acabar el compromiso, cuando él estaba pensando o considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. La historia navideña más conocida y más leída en este tiempo del año es la que encontramos en Lucas, un biógrafo de Jesucristo, quien se cree que entrevistó a María para agarrar estos detalles del nacimiento de Jesús. Y la semana pasada cuando nos juntamos, los recomendé que leyeran este pasaje con su familia, cuando se juntan la Nochebuena o el día de Navidad. Y es lo que hicimos en mi hogar, cuando mi hermano, mi hermana y las familias de ellos estaban ahí en mi hogar. Leímos Lucas capítulo 2 y vimos la historia navideña, right? Porque queremos recordar la razón por la cual nos estamos juntando, la razón por la cual todo el mundo toma una pausa, right? Todas las tiendas, todo estaba cerrado. Y consideren, no es nomás aquí, es en cada ciudad, cada pueblo, cada lugar, no solo aquí, pero seguro en la nación de usted, de donde usted viene. Yo soy de Bolivia, ahí en Bolivia cerraron las tiendas también y celebraron el día de Navidad, el día en que este rey, el rey de los judíos, nació. Así que vemos en Lucas capítulo 2, verso 1, dice, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Y
algo que añadí cuando compartí este pasaje ahí en mi hogar es de que este Augusto César era uno de los emperadores más grandes, el que empezó realmente el imperio romano. Y lo conocemos más porque es una nota en la historia de Jesucristo. Por otra razón, ni le haríamos caso, ni necesitaríamos saber quién es, right? Pero porque es parte de la historia de Jesucristo, es mencionado cada Navidad. En aquellos días, este emperador decretó de que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cireno gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Amén. Espero que hayan compartido esa historia en su hogar y hayan recordado esos eventos. Y hoy vemos la historia de hombres sabios quienes trajeron los primeros regalos de Navidad, regalos de gran valor. Por tradición tenemos imágenes de la primera Navidad, el día en que Jesucristo nació, en la que vemos los Reyes Magos ser parte de la escena. Pero los Reyes Magos, o mejor dicho, como vamos a ver, los hombres sabios, no llegaron hasta quizás un año después del nacimiento de Jesucristo. Pero lo importante de la historia es lo que hicieron y lo que dieron cuando llegaron. ¿Bien? Así que ahora es parte de participación de todos. Como dije, tenemos Biblias ahí atrás. Si quiere agarrar una. Vamos a leer juntos San Mateo capítulo 2. Voy a pedir que se pongan de pie. Y es San Mateo capítulo 2, verso 1 al 12. Y la palabra de Dios dice así. Si la tiene ahí disponible, léalo conmigo. Amén. La palabra de Dios dice así, Mateo capítulo 2, verso 1. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo, para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, les respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Verso 9. Después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra.
Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse. Así que vemos ahí una narración que nos da Mateo, right? Y de ahí vamos a ver tres cosas. Vamos a ver primero los adoradores, segundo los actos de adoración y finalmente los regalos de adoración. En esta temporada Dios nos llama a ser verdaderos adoradores que buscan al Rey, se humillan ante Él y le entregan su vida en adoración. Así que veamos los adoradores. Verso 1, voy a leer el verso 1 otra vez. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey de Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedientes del oriente. Así que no sabemos mucho de estos hombres sabios que llegaron del oriente. La palabra traducida para nosotros sabios es la palabra magos, que quería decir en esos tiempos que eran hombres de conocimiento y de habilidad científica, ya sea para ese tiempo. Right? Y podríamos comparar o decir que eran los astrónomos de ese tiempo. Parte de lo que hacían eran ver el cielo y ver las estrellas e intentar discernir algo de todo eso. Y vieron la estrella presentarse. Verso 2. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que llegaron a Jerusalén, la ciudad más grande en Judea, la ciudad más grande en la región, y causaron una gran conmoción, right? Y es lógico que si están buscando al rey de los judíos, van a ir al lugar más prominente del área, la capital, donde ha de estar este rey. Y es ahí donde lo buscan. Y dicen, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? El rey Herodes se perturbó al oír esto y toda Jerusalén con él. Herodes no era judío de descendencia, pero más bien era un edomita. O sea, era un descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. O sea, era descendiente de Abraham, pero por el otro hijo de Isaac. Así que era descendiente de Esaú y no de Jacob, o sea, no era un judío. Pero creció como judío y se consideraba él el rey de los judíos. Así que como se puede imaginar, al oír esto de estos hombres sabios, no le pareció bien, pero lo estaba fingiendo bien. O sea, quería hacer parecer que, oh, wow, qué buenas noticias. ¿Por qué no me dicen dónde está este rey? Vamos y lo adoramos también. Así que ellos anunciaron que vieron su estrella. Y a través de los años han habido varias teorías acerca del origen de esta estrella. Y que podría haber sido cierta alineación de planetas, o quizás un cometa que vieron. Pero es posible que Dios en su poder y majestad, o sea, siendo creador, Él nomás proveyó para ellos un fenómeno especial y singular para guiarlos a ese lugar. Y una cosa más que notar, ellos no dicen dónde está el príncipe que va a ser rey de los judíos. Dicen, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? O sea,
No hay en la historia humana que yo sepa, right, alguien que ha nacido rey. Normalmente es un príncipe que va a ser designado rey, o alguien que agarra el poder, ya siendo grande y teniendo fuerza y haciéndose rey. Pero este es único en que nació siendo rey, porque es un rey eterno. Vemos el verso 4, continuamos. Así que convocó, este es Herodes, así que convocó a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley de su pueblo para preguntarles dónde había de nacer el Cristo. Verso 5, en Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes pidió consejo de los sacerdotes y maestros de la ley, precisamente aquellos que debían estar esperando activamente al Mesías. Ellos tenían en sus manos la palabra de Dios, la leían, la estudiaban y la escudriñaban, pero no estaban dispuestos a seguir la guía que ella les daba. A ver, ¿cuántos tienen ustedes su Biblia hoy? Una muestrita aquí. All right. Well, la ilustración es esta, right? De que ellos tenían su Biblia. Y este rey había nacido como a unas 5 o 6 millas de donde estaban. Pero estos hombres viajan miles de millas, o cienes, no sé cuántas exactamente, nos dice precisamente el origen de ellos, nomás nos dice que vienen del este, right? Del oriente. Ellos dejan todo, hacen los planes, gastan dinero, toman su tiempo y ellos van en marcha a un lugar que ni sabían precisamente dónde era, right? Pero estos hombres ahí en Jerusalén que tenían la palabra de Dios, que la estudiaban, que la leían, que sabían lo que decía, no se movieron ni 5 o 6 millas de ahí. Los hombres sabios buscaban al rey. Herodes se oponía al rey. Y los sacerdotes y maestros de la ley, ellos ignoraron al rey. Él estaba ahí cerca y nada hicieron. Conocían las escrituras que anunciaban su venida. Estaban a solo unas cuantas millas del Hijo de Dios, pero no tuvieron el deseo ni la disposición de ir a adorarlo. Que no nos pase lo mismo a nosotros. Conocer la verdad, pero no responder a ella. Saber lo que Dios dice, pero no vivirlo. Qué triste, qué pena que no sea nuestro testimonio. Continuamos, verso 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme porque yo también quiero ir a adorarlo. O dice, para que yo también vaya y lo adore. Herodes se informó del rey, no porque quería adorarlo, pero pretendía delante de los hombres sabios, pero más bien porque quería matarlo y destruirlo. Herodes tenía que tramar, él tenía que conspirar, tenía que asesinar para conseguir la posición que él había logrado. Pero estos hombres dicen, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Si leemos el resto de la historia, vemos que lo que hace Herodes, o sea, les recomiendo que continúe leyendo el capítulo 2
de Mateo y ve lo que Herodes hace con los niños de Belén. Él va y intenta destruir a Jesucristo. Y ilustra el tipo de persona que era este rey Herodes. Jesucristo, unos 30 años luego, hablando con una mujer samaritana, dice en Juan capítulo 4, verso 23, dice: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios desea. Él no desea de que, aquí tengo mi calendario, domingo, check. Me presenté en la iglesia, canté un canto, check. Eso no es lo que Dios quiere. Él quiere un adorador que adora en espíritu y en verdad. Un adorador en el cual el rey está postrado en su trono, en ese corazón. Esa es la adoración verdadera. El buscar al rey, el postrarnos ante él y entregarle lo mejor que tenemos. Todo lo que tenemos. Él se lo merece. Continuamos. Vemos los actos de adoración. Verso 9. Dice: después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella sintieron muchísima alegría. Me imagino que sí, right? Que sentirían mucha alegría. Y estaba estudiando esto, algunos piensan que quizás era un ángel que estaba guiando a estos hombres, de cierta manera, iluminando, mostrándoles el camino. Es como si la estrella de repente apareció de nuevo. Dios estaba guiando a estos hombres y estaba listo y dispuesto a mover los cielos para lograr su voluntad a través de ellos. Pero ellos tenían que hacer su parte. Ellos tenían que seguir la luz. Ellos tenían que seguir la dirección que Dios les había dado. O sea, Dios está obrando, está haciendo cosas en la vida de ellos, pero ellos tienen que moverse en la dirección que Dios los está guiando. Y es igual con cada uno de nosotros. Dios está haciendo grandes maravillas en ti. Pero tú tienes que obedecer, tú tienes que seguir, tú tienes que perseverar, tú tienes que adorar. Continúa el verso 11, dice: cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Imagínense estar ahí en ese día, ese momento. Y cuando leemos los evangelios, la historia de Jesucristo, el ver cualquier momento en la vida de Jesucristo sería una maravilla. Pero estos hombres llegaron a su destino, llegaron a donde Dios los había guiado. Y por fin llegaron ahí. Por fin encontraron lo que habían estado buscando. Por fin encontraron al rey de los judíos. Lo más probable es que no entendían por completo el significado de lo que estaban viendo. ¿Cómo este niño, nacido en un pesebre, quizás en una cueva, right? ¿Cómo puede ser el rey de los judíos? Y por supuesto no llegan a la cueva esa, pero llegan al hogar unos meses después. Y es posible que no tenían el entendimiento
del significado de todo lo que estaban viendo. No entendían de que estaban en la presencia de Dios encarnado, de Dios Todopoderoso, aquel quien creó los cielos y la tierra, aquel quien es eterno, aquel quien sabe todo. Ellos entendían que este niño era especial. Sabían que él era diferente, el rey de los judíos, pero no sabían que un día ellos, como usted y yo, estarían postrados ante este mismo rey, glorificado y recibiendo adoración celestial. Vemos, y es algo que hemos repasado este año, Apocalipsis capítulo 4, vemos la adoración celestial. Y Jesucristo va a estar ahí y me imagino que estos hombres que buscan de Él, de Jesucristo, van a estar ahí también glorificando el santo nombre de nuestro Dios. Apocalipsis 4:8 dice, les recuerdo que ahí Juan, el autor de Apocalipsis, está describiendo una escena celestial. Está viendo y describiendo lo que ve en el lugar del trono de Dios. Y dice, cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. De día y de noche repetían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Repetían constantemente y cada vez que estos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y deponían sus coronas delante del trono, exclamando, digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que la grandeza, la majestad del que está en el trono celestial y del Cordero, no se puede más, al ver la grandeza de su majestad, no se puede más que dar todo lo que uno tiene. Vemos ahí a los ancianos. Ellos habían recibido una corona, ya sea de premio o lo que sea. ¿Y qué es lo que hacen? Se postraban ante él y lo adoraban, al que vive por los siglos de los siglos, y deponían sus coronas delante del trono. O sea, lo que tenían, lo regresaban al origen de donde venía. Right? Ellos estaban listos a dar todo lo que tenían de valor y dárselo al rey, postrados en su presencia. La adoración verdadera busca al rey, se postra ante él y le entrega todo lo mejor. Los regalos de adoración. Y mencionamos unas, right? Los ancianos dan lo que tienen. Los regalos de adoración, verso 11, la segunda parte. Voy a leer todo el verso 11. Dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así que estaban recibiendo, en este caso, una guía y dirección de Dios a través de sueños. Y vemos que Mateo menciona sueños varias veces en la historia navideña, especialmente dando guía y dirección a José. Pero aquí vemos a estos hombres sabios, magos,
estos reyes del oriente trayendo oro, un regalo de gran valor apropiado para un rey. Al ofrecer oro, los sabios reconocieron por fe quién era este niño, que él era el rey legítimo. De la misma manera, nuestra adoración comienza cuando confesamos con fe que Jesucristo es Señor y Rey de nuestras vidas. Cuando decimos que Él es Señor y Rey de nuestras vidas, quiere decir que Él manda, right? No es nuestra voluntad la que hacemos, pero su voluntad. Incienso era el segundo regalo que trajeron. En la Biblia el incienso representa las oraciones del pueblo de Dios. En el tabernáculo, en el templo y aún en el cielo vemos el humo que asciende, simboliza la comunión y la adoración, las oraciones que suben hasta la presencia de Dios. Al traer incienso, recordamos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, quien presenta nuestras oraciones delante del Padre, y gracias a Él tenemos acceso directo al trono de la gracia. O sea, a través de Jesucristo podemos venir ante el Creador de los cielos y la tierra y traer nuestra petición. Podemos traer nuestra adoración y darle gloria. Mirra, una resina aromática. Este es otro regalo que trajeron, mirra, una resina aromática usada en tiempos bíblicos para preparar los cuerpos para el entierro. Este regalo anticipaba lo que sucedería años después y revela la razón principal por la que Jesús vino al mundo. Él nació para morir por nosotros. Él vino para hacer un sacrificio. Él era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios nació en un humilde pesebre para que finalmente entregar su vida en la cruz del Calvario. Dios lo tenía todo planeado. Todo esto estaba dictado por Dios desde antes de la creación. Juan nos dice que Jesucristo siempre ha sido. Si vemos Juan 1:1, el discípulo de Jesucristo, él escribe esto: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Jesucristo es Rey, el Rey antiguo, quien vino a nacer a Belén. Él es el Rey antiguo que siempre ha sido, pero vino a nacer en un humilde pesebre. El apóstol Pablo reitera su origen. El apóstol Pablo reitera quién es en Colosenses 1:15 al 17. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. O sea, Él es el fundamento, Él es el origen, Él es el que empezó todo y da vida a todo. Continúa Pablo en Colosenses 2:9, dice: porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. O sea, ustedes han recibido el conocimiento, el entendimiento y más que todo el Espíritu Santo que nos aviva y nos da vida. Esta es la historia más importante porque su protagonista es aquel a quien los hombres sabios buscaban en Jerusalén cuando preguntaron: ¿dónde está el que ha nacido el Rey de los judíos? No buscaban un rey común,
buscaban al rey que existió antes de nacer. El rey que siempre ha reinado y que reinará por la eternidad. Es el rey que nació en Belén hace más de 2000 años y estableció un reino como ningún otro. Un reino donde el rey se entrega, donde el rey se sacrifica y da su vida por sus súbditos. Normalmente un rey exige que usted haga algo por ese rey, por el reino, right? Pero no, este reino es diferente, es sin igual. Es uno en el cual el rey mismo da y sacrifica por sus súbditos. Y 2000 años después de su muerte, su reino no ha disminuido. Esto es lo maravilloso, right? Uno pensaría que después de que este hombre, Jesucristo, muriera en esa cruz, todo se acabaría. Y si ese fuera el final, sí, se hubiera acabado. Pero al tercer día, Él resucitó y vive por la eternidad. Su reino no ha disminuido, ha crecido. Tiene más ciudadanos hoy porque su majestad no solo fue anunciada por los ángeles ni reconocida por los hombres sabios, sino confirmada por su victoria sobre la muerte. Ese tercer día Él volvió a vivir y estos hombres eran testigos, lo vieron vivo, vieron lo que sucedió y es lo que tenemos en nuestras manos, en la palabra, en los evangelios. Hoy Jesús no es un personaje de la historia, sino un rey vivo. La prueba más grande de su soberanía es que hoy usted, yo y miles y millares de otros tenemos ese mismo amor, y si no siente amor en este momento, lo animo que busque más de Jesucristo. Jesucristo es aquel que merece todo su ser, merece todo su amor, merece toda su vida. Lo animo que usted sea parte de los miles y millares que han encontrado vida abundante en Él. Y nos postramos ante Él, confesando que su soberanía, su majestad, gobierna sobre nuestros corazones. Vamos a orar. Gracias Señor. Reconocemos que no merecemos tu bondad, no merecemos tu misericordia, no merecemos ser parte de tu reino, ser parte de tu familia, pero tú en tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu amor, así lo has dispuesto. Y queremos venir y adorarte, glorificarte, exaltarte, amarte de todo corazón, darte todo lo que tenemos. Te damos honra y gloria y te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos amarte más y más cada día y postrarnos y adorarte como tú te lo mereces. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.